Qué bueno que estamos juntos. Hace frío, un poquito de frío, pero bueno, pues es parte de, ¿no? Es parte de la temporada. Qué bueno que eso no le impidió venir y que estamos aquí reunidos. Hoy continuamos con el libro de Proverbios, capítulo 2. Quisiera decir segunda parte en el sentido que, bueno, no lo hemos terminado, lo comenzamos la semana pasada, no lo vamos a terminar, así que por si en algún momento usted toma nota o quiere compartir la enseñanza, tal vez a través del YouTube, no sé, para que usted sepa en qué vamos. La segunda parte del capítulo 2 del libro de Proverbios, o como lo estamos colocando ahí, el tema número 7. Permítame, por favor, comenzar leyendo una porción de lo que vamos a estudiar el día de hoy y partir de ahí. Voy a Proverbios capítulo 2, versículo 1. Donde la versión que tengo yo dice así: Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Y luego el versículo 5 dice: entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento, y la ciencia brota de sus labios. Acompáñeme a orar. Dios Padre, es nuestro deseo el día de hoy que esta escritura se haga en nuestra vida una realidad. Queremos, como tus hijos, buscar esa sabiduría como si fuese un tesoro escondido y no detenernos hasta encontrarla. Queremos pedirte, Señor, con todas nuestras fuerzas, que la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría que tú tienes para nuestra vida, nos la puedas otorgar. Permítenos prestar atención a la sabiduría y consagrarnos con todo el corazón a tener esa inteligencia de la que tú hablas, a tener presentes siempre tus mandamientos, a tus palabras prestar atención, para que, Señor, aprendamos a respetarte, a conocerte, para que eso se haga carne en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, la semana pasada leímos los versículos del 1 al 4 que nos indican que hay una amonestación, una exhortación, que debemos buscar la sabiduría de Dios, que debemos buscarla, como ella misma dice, un tesoro con todo nuestro corazón. Y ahora veremos un poco acerca de las promesas de Dios, de las promesas que Dios tiene. Recuerden que también la semana pasada dijimos que había dos cosas que tenemos que prestar atención, que son importantes a cuidar. Número uno era el pecado de incredulidad. Mucha gente no cree lo que la Escritura dice. Mucha gente dice que ya estamos en otra época, que los pensamientos han cambiado, que nosotros nos hemos dejado envolver, que nos han lavado el cerebro, mil cosas dicen, y no creen. Y otra cosa es el pecado de la presunción. Algunas personas dicen o interpretan la Escritura a su conveniencia y terminan creyendo lo que no es. Me llama mucho las definiciones de presunción, y quiero leerles algunas de ellas, unos sinónimos de la palabra presunción: suposición, sospecha, conjetura, creencia, imaginación, jactancia, altanería, altivez, arrogancia, engreimiento, orgullo, petulancia, vanagloria. Entonces, todo ese tipo de sinónimos para la presunción. Gente que piensa que está bien cuando no está bien. Gente que cree que algo es cuando no lo es. Y es importante entender que nosotros corremos un peligro cuando asumimos cosas que no son ciertas, porque entonces atentamos contra el carácter de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado de lo que estamos nosotros aprendiendo para atesorarlo y ponerlo en práctica. Voy a regresar al versículo 5 de Proverbios 2, capítulo Proverbios 2, versículo 5, dice: entonces, y esto es lo que después de leer los primeros 4,
donde clamas, donde buscas, donde atiendes a la palabra de Dios, entonces viene la promesa. Entonces, cuando hagas eso, aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer al Señor o a Dios. Entonces vemos que específicamente aquí el libro de Proverbios nos habla de ese temor, de la habilidad de ver cómo Dios piensa, cómo Dios es, de conocer sus actitudes, de determinar a través de lo que Él nos revela en su palabra cuál es el carácter de Dios. Porque cuando tú tienes esto, cuando tú entiendes esto, entonces demuestras una reverencia y un respeto a Dios. Porque cuando no lo conoces, pues no sabes cómo piensa. Pero cuando empiezas a buscar la sabiduría, cuando clamas a Dios por la inteligencia, cuando prestas atención a lo que Él dice, lo empiezas a conocer más, dejas de ser presuncioso, dejas de creer, es que yo creo esto, es que yo siento. No es lo que tú creas o lo que tú pienses, es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vas a la palabra de Dios, conoces su carácter, conoces cómo es, entonces viene una reverencia, viene un respeto, viene un conocimiento de Él. Y es importante entender que hay muchos ejemplos de personas que de manera sincera han buscado a Dios, pero que no han hecho su voluntad. Conocemos incluso algunas personas. Piensan que sinceramente están buscando a Dios, pero sinceramente están equivocados, ¿no? Bueno, es que yo estoy buscando de Dios y yo creo sinceramente, pues sí, pero estás equivocado. Hay muchas muestras, pero permítame dirigirme al libro de Jueces. Si usted conoce un poco de la Biblia, usted sabe que el libro de Jueces es parte del Antiguo Testamento, donde nos narra, donde nos permite ver este periodo de tiempo en el pueblo de Israel, a donde no había sido establecido un rey. Más adelante será establecido un rey que va a dirigir a la nación, pero en este tiempo hay jueces, y hay jueces que van siendo dirigidos por Dios para que el pueblo no se extravíe tanto. El libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6 dice: Micaías hizo estas cosas porque en ese tiempo el pueblo de Dios no tenía rey, por lo que cada uno hacía lo que mejor que le parecía. Pues yo creo que esto es lo mejor. Ahí iban. Pues yo pienso que es por acá, y iban por allá. Ahora, no dice que no escucharan la palabra de Dios. Lo que nos dice es que no había un rey de Israel, y el escenario perfecto, de acuerdo con la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, es que el rey gobernara, y ese rey tuviera el discernimiento, de acuerdo con la palabra de Dios, se sometiera su gobierno a la voluntad de Dios y se hiciese lo que dice la Escritura. Pero no había un rey. Lo que este versículo nos dice es que como no había autoridad bíblica, cada uno parecía que hacía lo correcto. Y lo podemos aplicar nosotros a esta forma: si no vas a estudiar las Escrituras, si no vas a someterte a las Escrituras, vas a terminar haciendo lo que mejor te parece, y eso es algo muy peligroso. Yo creo que mis hijos los tengo que criar de esta forma. Yo creo que mi matrimonio lo tengo que llevar de esta forma. Yo creo que mi negocio lo tengo que manejar de esta forma. Mi tiempo libre de esta forma. Entonces, cuando empezamos a llevar nuestras vidas pensando que debemos hacerlo de la mejor manera, de acuerdo a nuestro sentir, corremos un peligro. Corremos el peligro de hacer y de terminar dándonos cuenta de que eso no era la mejor opción. Yo les puedo confesar con total respeto y con mucho pesar en mi corazón que mi esposa y yo hemos platicado con respecto a la crianza de nuestros hijos, y hemos llegado a la conclusión de que perdimos mucho tiempo pensando que las cosas que hacíamos estaban bien, y cuando nos volteamos a ver, la vida de nuestros hijos no son lo que nosotros deseamos en términos generales de la Biblia. Si bien es cierto que nuestros hijos no andan haciendo cosas escandalosas como algunas personas que están sin Cristo, también es cierto que no están congregándose y sirviendo al Señor como nosotros deseásemos. Dijera mi amigo Lalo Peña, son buenos pecadores, ¿no? O sea, son personas que no le hacen aparentemente mal a nadie, pero no están cerca de Dios. Y cuando nosotros empezamos a leer las cosas que vemos en la Escritura,
Por ejemplo, aquí en el libro de Jueces, cada quien pensaba que hacía lo correcto. Y eso lo vemos hoy en las iglesias, personas que hacen lo que piensan que es lo mejor para ellos. Y uno de los primeros pasos para alcanzar la sabiduría que Dios está prometiendo en nuestras vidas es reconocer que nosotros no somos una fuente de sabiduría y que debemos someternos a Dios y conocer su carácter y conocer su voluntad. Porque al conocer su carácter, conoces lo que Él quiere y lo que no quiere. Pero cuando no lo hacemos, entonces corremos un gran peligro. Proverbios dice que si buscamos conocerle, Él nos va a mostrar lo que le agrada, lo que no le agrada, y sabremos cómo actuar. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice: esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Y luego el versículo 24 dice: si alguien quiere hacer alarde de algo, ¿será que ese alarde será como presumir? Si alguien quiere presumir de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Sinceramente, muchas personas hacen alarde de ese tipo de cosas, pero Dios dice: mira, si me vas a venir a presumir de algo, para empezar, ¿usted cree que podamos presumirle a Dios de algo? Yo sinceramente creo que, como dijimos la otra vez, nadie va a entrar al cielo con la frente en alto. Todo el mundo va a entrar con la frente agachada, reconociendo que no llegaremos a ese lugar por nuestros méritos propios, sino por la bendita gracia del Señor, reconociendo que a Él y para Él sea toda gloria siempre. El libro de Daniel, que estudiamos hace pocos meses atrás, en el versículo 32 del capítulo 11, dice que el rey del norte va a utilizar sus halagos y mentiras para aprovecharse de los que violan el pacto sagrado. En cambio, los que sí conocen a Dios seguirán firmes en cumplir con el pacto. Hace unos días estaba yo viendo en el internet unos de estos pequeños videos que ahora hay, porque hay muchos videos muy cortos, muy rápidos, que te dicen y te informan de todo lo que sucede. La perspectiva, la enseñanza que tienen algunos católicos, y ahora parece ser que los sacerdotes católicos están saliendo a defender la fe que ellos tienen, y decían acerca de, porque apenas pasó lo del miércoles de ceniza, y decían que el símbolo de la ceniza en la frente tiene un fundamento bíblico, y entonces empezaban a dar su argumento y decían que la misma, y citan la Biblia y citan algunos versículos, y entonces ellos argumentan y dicen: en esto basamos que esto es lo que dice la Escritura, ¿no? Y entonces me puse a pensar lo importante que es que tú y yo tengamos fundamentos. Lo importante es que nosotros aprendamos la Escritura de manera correcta, para que cuando tú escuches algo así digas: pero está mal fundamentada su argumento, porque no está viendo todo el contexto. Y bueno, una serie de cosas que estaba pensando y analizando, y llego a este punto por esto. Va a venir el momento donde alguien va a presentar argumentos, va a hablar de tal forma, va a hablar elocuentemente, va a traer cierta información que incluso vas a decir: tiene razón. Pero espérame, tú y yo tenemos que seguir firmes en cumplir lo que Dios dice con lo que dice su palabra. Pero hay un problema. Si no la conocemos, si no la estudiamos, si no prestamos atención a ella, ¿qué va a suceder? Podemos ser engañados muy fácilmente. Aquí en Daniel nosotros hablamos que el anticristo va a utilizar palabras, halagos, mentiras para engañar a su gente, para engañar a aquellos que le van a prestar atención. Sin embargo, dice aquí que si conoces a Dios permanecerás firme.
Los que conocen su carácter, su voluntad, estarán firmes. Y aquí vemos que se cumple esto. Si prestas atención, si buscas como un tesoro, entonces dice. Vamos a Proverbios 2, versículo 6, adelante con nuestro estudio. Dice, porque Jehová da la sabiduría, de su boca, dice, proviene el conocimiento y la inteligencia. Entonces esta fuente de riqueza viene de la palabra de Dios que está contenida aquí en las Escrituras, a donde Dios ha hablado y nos ha mostrado esta revelación. Y podemos resaltar estas palabras: sabiduría, conocimiento, inteligencia. Hemos hablado ya de la sabiduría un poco. Permítame ir a analizar un poco esta siguiente palabra, que es conocimiento, que tiene que ver con entendimiento, con hechos. Podemos ver que estas tres palabras están relacionadas entre sí. El conocimiento de los hechos, de la realidad, de la verdad. Así que no debemos nosotros basarnos en que mi opinión o la retórica o el argumento. Vamos a basarnos en los hechos, en el conocimiento, en lo que nosotros sabemos acerca de Dios, en lo que hemos aprendido de Dios. Lo más importante aquí es que podemos ver que Él está dispuesto a darnos esto, a darnos esa inteligencia, que es tomar estos hechos y colocarlos juntos en armonía, sin contradicciones. Por eso es tan importante que entendamos que cuando tú estudias la Escritura y estudias dos porciones de la Escritura y los comparas, tiene que haber esa armonía, esa interpretación, porque la Escritura no se contradice. Porque si hay una contradicción en lo que tú estás estudiando, entonces o estás malinterpretando una de las dos Escrituras o no has entendido bien lo que está diciendo. Así que analizamos bien lo que Dios nos enseña y entendemos que Él quiere que nosotros aprendamos y crezcamos y tengamos estos hechos bien fundamentados. Le platicaba el otro día que en una junta de maestros, nuestra directora de la escuela nos decía, y asombrada decía, es que las matemáticas están en toda la creación. Y le decía, efectivamente, cuando me pidió mi participación, le dije, es que la ciencia día a día va comprobando que Dios en su palabra ha dicho tantas cosas, y los científicos día a día van concordando que la Escritura es la verdad. Mateo 4:4 dice que Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice, en respuesta a una tentación de parte de Satanás. Y es que el hombre debe alimentarse de la palabra de Dios. No hay sustituto para esto. Hace unos días, terminando una de nuestras reuniones, mi esposa y mi suegra, que le dan clase a los niños, comentaban y decían que uno de los niños decía, yo sí comí toda esta semana, haciendo referencia a que había hecho lo que tenía que hacer en referencia a leer la Escritura, a estar ahí aprendiéndose lo que le habían encargado. Y es verdad, es nuestro alimento. Debemos guardarla en nuestro corazón, como dice el siguiente proverbio en el capítulo 2, versículo 7. Él guarda, dice, la sana sabiduría para los justos. Es escudo para los que caminan en integridad. Dice el proverbio capítulo 2, versículo 4, busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Y es que aquí leemos en el 7 que Él guarda la sana sabiduría para los justos. Es para ellos, para los que caminan en integridad, para los que sinceramente buscan llevar a cabo su voluntad. Está escondida para aquellos que están intentando, están buscando hacer la voluntad de Dios. Y luego añade que es un escudo a los que caminan de esta forma. Porque déjeme decirle algo, Dios no va a bendecir a los rebeldes. No solo promete guardar la sabiduría para ti, sino que también te va a proteger. ¿Cómo nos protege? Por medio de actos de su sabiduría.
Y otra forma es darnos la sabiduría para que nosotros mismos nos cuidemos de los peligros al ser conscientes de ellos. Es decir, Dios te puede proteger de una manera sobrenatural de algo que pueda suceder, pero también Dios te protege al darte sabiduría para que no te metas en cosas que no debes. Como hemos comentado, ¿no? El alcohólico no va a la cantina a comer cacahuates. Ay, es que a mí me gustan mucho los cacahuates. No se mete a la cantina a comer cacahuates, ¿no? Un hombre que ha recibido la sabiduría de parte de Dios no abraza el fuego a su pecho, como dice la Escritura. ¿Por qué? Pues porque se va a quemar. La sabiduría de Dios nos conduce, nos protege. Dios sí nos protege y de repente hay algo sobrenatural y dice, Dios me libró de esto. Sí, pero también te protege dándote sabiduría para no meterte en diversas situaciones. Vuelvo a leer Proverbios 2:7, la primera parte. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás. Y esta porción también dice, y protege a los que viven honestamente. Podemos ver que no se refiere solamente a las personas que son súper espirituales, sino a los que viven honestamente. La versión anterior dice que es un escudo a los que caminan en integridad. Imagínate entender y vivir esta palabra. Dios es un escudo alrededor de ti. Hay una parte que dice que aunque camine en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y no es que te hagas el valiente, ¿verdad? No, porque no somos personas así. Pero sí somos personas que entendemos que cuando caminamos en integridad, que cuando caminamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos protege. Dice Mateo 5:8, afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos, dice la Escritura, verán a Dios. Y cuando habla de un corazón puro, estaba yo leyendo un poquito con respecto a esto. Me llamó la atención porque en el comentario que leía yo decía que este corazón puro habla de un corazón sin mezcla. Habla de un corazón sin competencia de amores, sin competencia de lealtades. Es un corazón sincero a Él. Y aquí la idea principal es que es el corazón que camina de manera sincera. Usted se acuerda cuando le platiqué de dónde viene la palabra sincera, ¿no? De aquellos que hacían las esculturas en la antigüedad y que al estarlas golpeando con el cincel se pasaban y le quebraban un pedacito. Para tapar el error le ponían cera. Y cuando venía el que quería comprarla le decía, ¿tu escultura es sincera? Le decían, sí, ¿la podemos probar? Claro, adelante. Tomaban una antorcha y con el fuego se acercaban y todo alrededor la checaban. Si el fuego que se acercaba a la escultura, esa escultura tenía cera, se derretía y mostraba la impureza. Y decían, esta es una escultura no sincera, o sea, no es íntegra, no es de una sola pieza. Un corazón sincero es un corazón que solamente ama a uno solo. El que camina genuinamente con Dios. La persona que camina en integridad es la persona que anhela conocer la voluntad de Dios y hacerla. Hay momentos en la vida en la que la apatía puede venir. Debemos estar alertas y buscar la voluntad de Dios, permanecer conectados a Él. No hay nadie que sea perfecto, eso lo sabemos. Y aquí no dice que Él solamente protege a los perfectos. Si así fuese, no protege a nadie, está claro, ¿cierto? Porque no hay nadie que sea perfecto. Más bien protege a aquellos que tienen un deseo genuino de buscarle. Pero no es así como que, ay, pues fíjate que yo tengo muchas ganas, pero no haces nada. No estamos hablando de eso. Hablamos de los que tienen el deseo y lo hacen. ¿Usted ha tenido el deseo de hacer algo? ¿Y qué dice? Solamente se sienta y dice, ay, pues yo tengo muchos deseos de bajar de peso, pero no bajo nada. Pues no haces nada. O sea, cuando tienes el deseo de hacer algo, realmente te pones a hacer algo. Te pones a buscar para que se cumpla eso.
o quiero recibirme de tal cosa, pero no estudias, pues entonces ¿cómo, no? Mis alumnos luego me dicen, ay, profe, yo quiero un 10, pero no estudian, no hacen tareas, no llevan los trabajos, pues no va a alcanzar nunca un 10, ¿cierto? Hay que hacerlo y trabajar en ello. Ahora, existen personas que no les importa la voluntad de Dios. Y en este punto quisiera hacerte una pregunta que no necesito que me respondas, pero sí necesito que lo pienses. Si se sentara, y no quiere decir que la que esté junto a ti sea, pero si se sentara junto a ti una persona como la que acabo de describir, que no le importa hacer la voluntad de Dios, ¿podría distinguirse de ti? No me contestes, solamente piénsalo. Donde ellos no buscan hacer la voluntad de Dios, ¿lo haces tú? La persona que es íntegra es alguien que no busca ocultar su pecado, es transparente. Cuando nos referimos a ese tipo de personas, normalmente decimos que son como un libro abierto, no son hipócritas. Ese es el tipo de personas a las que Dios protege. El proverbio siguiente del capítulo 2, versículo 8 dice: cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. Estos son los parámetros de caminar en integridad que están en la Biblia. El Señor es escudo, pero también dice: cuida el camino de los justos y protege su senda. El Salmo 23, versículo 1 dice: el Señor es mi pastor y nada me falta. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que Él es. Fíjese el versículo 3, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que Él es. ¿Alguna vez ha ido de viaje seguramente en algún carro y de repente algo sucede y dice: híjole, tenemos que desviarnos por un camino que no conocemos? Y de repente dices: ¿por dónde me voy? Nos pasó en una ocasión a nosotros cuando tuvimos la oportunidad de viajar todos juntos. Imagínense toda la familia, ¿no? Toda la familia, ¿no? Chicos, medianos, grandes, todos metidos en una camioneta y en un viaje larguísimo y la carretera tapada. Y por donde teníamos pensado irnos está cerrado, hay que irse por otro lado. Y entonces nos desviamos por otro lado y llegamos, no le miento, no se veía la carretera. O sea, tú veías hacia el frente y era una laguna todo. ¿Se acuerdan cuando fuimos? No se veía. Y yo que iba manejando, yo decía: ¿y ahora? Obviamente no éramos los únicos, era una fila enorme de gente. Y en la carretera había personas que ponían piedras como para más o menos guiarnos, ¿no? Y entonces llegó el momento donde nos tocaba a nosotros cruzar. Pero imagínate que en una gran porción así ancha ves pura agua. Y tú dices: si me desvío tantito a la derecha, pues puedo terminar en la laguna. O si me voy tantito a la izquierda, porque si la carretera hace una curva y yo no sé para dónde, entonces voy a terminar con la trompa del vehículo. Pero qué bonito es cuando ves la carretera más adelante, muchos kilómetros más adelante, la carretera de allá de Mérida, preciosa, ancha, con toda la iluminación y a donde dices: qué bonito aquí hasta me dan ganas de meterle más al carro, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando no sabes por dónde vas. Salmo 1:6: el Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Dios conduce por el camino al justo que tiene una relación con Él. Si eres devoto, Él te va a conducir por el buen camino. En tiempos difíciles, Dios promete guiar a los que caminan en integridad. En esa integridad que Él está buscando que cada uno de nosotros tenga. ¿Cómo los protege? Como les dije hace un rato. Una de dos:
o te saca de esa situación difícil y no permite que te suceda algo, o te da la sabiduría para que no te metas en ella. Vuelvo a leer el Proverbio 2:7. Él guarda la sana sabiduría para los sabios, es escudo para los que caminan en integridad. Dice el Salmo 121:2, mi ayuda, ¿de dónde viene? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. ¿Sabe qué le hacían a los atalayas? Sí sabe lo que significa atalaya, ¿verdad? No son los que andan ahí tocando, que no sé, que son necios y que no. El atalaya es el que cuida, o el que cuidaba las fortificaciones de las ciudades, la muralla. Es el que se la pasaba vigilando, caminaba para un lado y no dejaba de ver al horizonte, porque de repente cuando empezaba a ver que había algo por allá que venía, entonces él corría y anunciaba, alguien viene, y entonces todo el mundo se ponía en guardia. Pero el atalaya que se dormía, imagínate que un día te vas a dormir y cuando despiertas al otro día estás rodeado de enemigos y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos avisaron? Porque se durmió el atalaya. El atalaya que se dormía, lo mataban. O sea, pagabas con tu vida. Algo muy serio. ¿Saben de dónde nació la policía? ¿O por qué nació la policía? Son de esas cosas que de repente nunca preguntamos, nunca hacemos ese tipo de cuestionamiento. En la antigüedad, ¿sabe cómo se cuidaban? Cuando eran pueblos pequeños, aldeas pequeñas, de repente decían, Óscar, hoy te toca a ti cuidar, y todos los demás nos íbamos a dormir. Y Óscar cuidaba. Y todos decíamos, Óscar cuida. Si algo pasaba o se robaban un animal o algo pasaba, Óscar tenía la responsabilidad. Mañana le toca a Gil, y pasado me toca a mí, y así. Pero llegó el momento donde dijeron, ya queremos descansar. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a nombrar a alguien que cuide por nosotros todos los días. Y que él se haga responsable. Y entonces se nos ocurrió la gran idea de crear una institución, un grupo de personas que se encargara de eso. Y nace la policía. Dios no duerme. Dios no tiene que tener ese problema. El protector de Israel nunca duerme ni se deja rendir por el sueño, dice el versículo 4. En Él podemos descansar. Él nos cuida, Él protege a su pueblo. Proverbios 2:9, entonces entenderás la justicia, el juicio y la equidad. Sí, todo buen camino. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros buscamos la sabiduría, cuando nosotros ponemos esta actitud en nuestra vida, entendemos la justicia, el juicio, la equidad. Y si usted recuerda, el capítulo comienza diciendo, hijo mío. Y todos los que somos padres anhelamos esto para nuestros hijos, que entiendan la justicia, el juicio, la equidad, que esta triada ética que estamos estudiando sea parte de su vida. Ya lo habíamos visto en Proverbios 1:3, donde dice, para adquirir instrucción, prudencia, honestidad, justicia, equidad. Y cuando se le habla al hijo, lo que uno quiere es que estos hijos nuestros vivan en esto, en esta justicia, que es la capacidad de conformarse a la voluntad y norma de Dios. No, pero es que yo quiero más. No. Lo que Dios nos da es justo. Lo que Dios quiere que tengamos, eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Pero nosotros somos rebeldes, nosotros tendemos a ser de esa forma. Esta justicia que coincide con la rectitud posicional de Dios, ese juicio de la aplicación de la verdadera justicia de Dios al tratar a los demás y con los demás, la equidad, vivir la vida de una manera justa y placentera, entender que lo que Dios te da, lo que Dios te permite, eso es lo que el Señor quiere para ti. No, pero es que yo anhelo, yo quiero más.
quieres más de lo que Dios te da para ti, y entonces buscas más, y entonces pierdes el tiempo en buscar otras cosas, pierdes tu relación con Dios, pierdes tu relación con tu esposa o con tu esposo, pierdes la relación con tus hijos, y vienen otro tipo de cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Proverbios 2, versículo 10, cuando la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento es agradable a tu alma. Continuamos en el estudio del Proverbios 2. La sabiduría es una ventaja para quien la tiene. La sabiduría con el conocimiento le da a la persona una tremenda ventaja, entendimiento y diserción. No es de este mundo, sino del Señor y de su palabra. Un conocimiento realmente bueno de su palabra puede evitar que usted cometa los errores en esta vida de los cuales después usted se va a arrepentir. Todo lo que nosotros necesitamos está en la Escritura. Las respuestas a los problemas que podemos encontrar en esta vida, las respuestas a estos problemas están en la Escritura. Proverbios capítulo 2, versículo 11, dice: las decisiones sabias se protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo, la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas, se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Aquí podemos ver que esta porción habla de la protección de Dios de ese tipo de gente, de ese tipo de personas que andan haciendo cosas malas. Y debemos nosotros prestar atención a la palabra para saber de la protección de Dios en este mundo, porque está de más decirle y ahondar en el asunto de que este mundo es un mundo malo y de que vivimos en una sociedad terrible. Lo platicábamos hace rato. El problema no son las instituciones, el problema no es el gobierno, el problema no es que tenemos que cambiar de un partido porque el partido que está ahorita gobernando no es el correcto y no ha hecho... Ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema de la humanidad? En general, punto. Hace unos días hablaba con una persona y me decía: ¿y ustedes? Porque en la escuela donde yo trabajo, curiosamente las personas que damos la materia de inglés en los diversos niveles, de los 6 niveles, solamente una es católica. Y es hiper, super, archi contra colorada, de esas que son, pero que se mueren, ¿no? Son católicas, es católica. Todos los demás, o sea, 5 de 6 somos cristianos, curiosamente los de inglés, ¿no? Y me decía: ¿y ustedes son? Así me decían con esa actitud, ¿no? ¿Y ustedes son de la misma comunidad? Y le decía yo: no, unos son de una, otros pertenecen a 2, son de la misma. Y él me decía: es que tal persona es mormona, ¿no? Entonces yo le decía: entonces esa no. ¿Pero cómo? Entonces me decía: ¿pero cómo? Porque nosotros los católicos somos nada más, somos católicos así general. Y entonces le decía yo: ¿sabes que en el mundo hay solamente 2 religiones? Y me decía: ¿cómo? Dije: la que hace la voluntad de Dios y la que no hace la voluntad de Dios. Porque el problema del mundo en general no son las instituciones, los gobiernos, los líderes, es el pecado. Ese es el punto. Debemos caminar en la luz y no en la comunión de las tinieblas. Este mundo está caído, retorcido, el hombre es malvado y el discurso típico de los que rechazan la sabiduría son las tinieblas. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz
y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, si vivimos, si caminamos, si tenemos comunión, porque el vivir es eso, hacer todo lo que tienes que hacer. Comer, dormir, pensar, ahí es a donde está toda tu vida. Vivimos en un mundo caído donde todo el pensamiento es hacia lo malo. Proverbios 2:12 dice que la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Nota cómo dice que nos salvará de la gente mala. La sabiduría te salvará de esa gente. Ahora, es verdad que no toda la gente es en sí terriblemente, en el sentido de que no nos relacionamos con gente que anda secuestrando, matando, y normalmente, y espero que no sea así, ¿verdad? Que no son nuestras amistades. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Porque de repente hablas con alguien y luego te enteras, ¿no? Me acuerdo mucho de uno que conocí allá en Puebla, que decía, tengo un taller de herrería, y dice, y un día llegó un señor y me encargó un portón, y sí, cómo no, lo hacemos, y fuimos y tomamos medidas, y hicimos el portón y lo soldamos y todo, y fuimos y se lo instalamos, un portón muy grande. La verdad es que fue un buen trabajo, nos fue muy bien. Dice, pero luego nos enteramos en las noticias que era uno de los narcotraficantes más buscados de México. Dice, yo cuando lo vi en la televisión dije, nosotros le hicimos el portón, dice, a uno de los Beltrán Leiva, ¿no? De esas. Obviamente nosotros no son nuestras amistades que comemos con ellos cada 8 días, ¿no? No es así. Porque cuando tú conoces a alguien así dices, no, pues yo con esas personas así de lejito, ¿qué tal? O ni lo saludo, ni lo volteo a ver, ¿no? Dice un refrán peruano, líbrame de las aguas calmadas, de las turbulentas yo me cuido. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es que con las aguas turbulentas, cuando tú vas por las aguas, pues tú te vas cuidando, y acá, y la roca, y cuidado allá, o no me meto. Pero cuando está un río así, tranquilito, y dices, pues parece muy bien, pero no sabes el peligro que hay. No sé si alguno de ustedes alguna vez conoció por aquí, por los campos del Palomar, había atrás la represa. ¿Cuántos no se ahogaron ahí? Yo me acuerdo que cuando fui de adolescente nos decían, cuidado, ¿no? Porque tú la veías así toda tranquilita, pero te aventabas. Muchos murieron ahí, porque abajo había muchas algas, mucha gente se quedaba enredada, ya no podía salir. Y el agua parecía así tranquila. La gente, a lo que voy es que nosotros debemos tener cuidado. Algunas personas aparentan muchas cosas buenas, pero no son así. Debemos tener cuidado con escuchar, con relacionarnos con ese tipo de personas. Vivimos en un mundo caído, malo, que está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y a veces escuchamos el testimonio de alguien que dice, no, es que yo anduve haciendo esto, yo anduve haciendo aquello, y decimos, oh, wow, qué cosas tan maravillosas hizo Dios cuando lo rescató de ahí, ¿no? Que ya era brujo, y que hacía esto, y que hacía el otro, y que ahora predica, y dices,
¡wow! Y va la gente a escuchar. Pero ¿sabes a qué va la gente a escuchar? ¿Sabes por qué se llenan esos lugares? Porque les gusta escuchar todas esas. No van porque nunca predican el evangelio. Y la gente escucha y dice, ¡wow! No, pues mi testimonio, no, pues yo a lo más era mentiroso, pero eso es lo más, o sea, o robé algunas cosillas, ¿qué? Pero este Señor. Pero ¿sabes qué? Dios se gloria más en darnos la sabiduría para que no nos metamos en esas cosas. O sea, la sabiduría que nosotros estamos buscando es, Señor, dame sabiduría de tal forma que yo no tenga que ser rescatado de ese tipo de problemas tan grandes y tan serios. Recuerda que Dios te puede salvar de las situaciones en las que te metes, pero pídele a Dios que te libre de no meterte en ese tipo de cosas. Y esa es la oración de todo padre, ¿cierto? Señor, dale a nuestros hijos la sabiduría para que no se metan en ese tipo de situaciones. Padre, líbralos, hazles entender, dales entendimiento. Porque mira, Proverbios 5:11 dice: al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás: cuánto odié la disciplina, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Fíjate, que no llegue ese momento a nuestra vida, que no llegue esa situación. Dice Proverbios 2:13: estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Y Dios nos dice: te voy a dar si tú me buscas, te voy a dar la sabiduría. Si tú atiendes a mis palabras, si tú buscas la sabiduría, te voy a dar esa sabiduría para que no andes con este tipo de personas, para librarte de esas situaciones que ellos están viviendo. Porque estas personas se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. No podemos nosotros pretender ser medios cristianos, ir a la iglesia el domingo y comportarnos como el resto del mundo el resto de la semana, porque nos estamos alejando del camino correcto. Y estas personas lo primero que hacen es alejarse. Recuerda que en el momento en que dejas la luz, entras en tinieblas más densas, en tinieblas morales, donde no hay dirección, donde no sabes a dónde vas, donde no tienes conocimiento, porque al alejarte de la luz, al alejarte del camino correcto, pierdes tu brújula espiritual, te alejas del plan de Dios. Por eso Romanos 1:18 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. O sea, se vuelven así perversos. Y luego dice el versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Porque cuando tú te alejas de la luz, pierdes la brújula, pierdes el sentido, terminas extraviado. Y recuerde esto siempre: si usted no sabe a dónde va, usted va a terminar donde no quiere. Versículo 22, afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Las personas que se alejan de Dios creen que no adoran a nada, pero terminan adorando a algo. Eso es lo que dice la Escritura. Se alejan de la luz, son abandonados por Dios, son conducidos a esos deseos
de la carne, de lujuria. Versículo 24, entonces Dios los abandona para que hicieran todas esas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Por qué? Porque desde que Dios creó a Adán, el ser humano tiene una inclinación hacia el pecado. Tiene una desviación hacia esto. Proverbios 2:14 dice: de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder. Seguimos en este estudio y desglosando uno por uno. Se gozan este tipo de hombres que están alejados de Dios, que no tienen la sabiduría de Dios, se alegran en hacer el mal. Son perversos, torcidos, desviados, grotescos. Están en esa naturaleza caída, que por cierto es un deseo de un corazón corrupto, es un asunto de aquí del corazón. Versículo 15, de los que andan por caminos torcidos y se desvían del camino recto. Debemos nosotros guardarnos de eso, pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría, Señor, ayúdame a caminar en integridad, a la luz de tu palabra, a no andar en la oscuridad, porque si no, entonces terminaremos como este tipo de personas. Tiene que ver con algo interno, algo aquí en el corazón, algo que anhelemos. Mateo 12:34, partida de víboras, dice Jesús. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice demuestra o muestra lo que uno es en su interior. Otra versión dice que lo que hay de la abundancia del corazón habla la boca. Víboras, les dice el Señor. Mateo 15:18, por lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y es lo que lo hace impuro, porque del interior del hombre, fíjese, de adentro del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. De adentro del hombre, está aquí adentro. Lucas 6:45, el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene ahí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene ahí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. ¿Sabe? Hace algunos años atrás escuché al pastor John MacArthur decir que una de las primeras evidencias de una persona que es salva es su forma de hablar. Y yo me puse a pensar y dije, tiene tanta razón. Porque cuando Cristo viene a tu vida, viene a tu corazón y te transforma. Y me puse a pensar tanto en las personas que dicen ser cristianas y que todavía cuando hablan con sapos y serpientes y escorpiones. ¿Sabe a lo que me refiero, no? Y yo digo, pero si una de las... Es verdad, o sea, una de las primeras evidencias de una persona que es salva se demuestra con su forma de hablar. Porque si Cristo es el Señor de mi vida, si Cristo vive en mi interior, entonces lo que yo tengo aquí adentro, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, lo que yo hablo es eso. Por eso está haciendo este análisis, a donde Proverbios 2:15 continúa diciendo que los que andan por caminos torcidos y se desvían del camino recto son ese tipo de personas que se alejan. Y este tipo de personas de las que está describiendo aquí en el capítulo 2 de Proverbios, las que describe aquí, cuando te ven, cuando hablan contigo, cuando escuchan cómo tú hablas, cómo tú te comportas,
Normalmente tienden a burlarse de ti. ¿Les ha pasado? Hablar de ti. Pasa mucho con los estudiantes. No sé si coincidas conmigo, Lucy. Tienes un estudiante o dos que cumple con tareas, que participa, que entrega tiempo, que hace los trabajos, que tiene buena letra, que cuida sus útiles, que cuando tú dices, a ver, y luego dices, yo maestro, yo maestra, yo quiero, y los demás que hacen, ay, sí, siempre tú, y le empiezan a decir, y le empiezan a tirar, y sí, siempre quieres ser la primera o el primera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo critican? ¿Por qué lo juzgan? ¿Por qué siempre hablan de él? Porque expone las debilidades de los restos, porque los exhibe. Y eso mismo sucede cuando tú y yo vivimos a la luz de la palabra y llevamos nuestra vida a través de lo que Cristo dice. Cuando los demás a nuestro alrededor ven, en lugar de decir, yo quiero de eso, dicen, ay, sí, se siente mucho porque... Y empiezan a juzgar, y empiezan a criticar, y empiezan a tachar. ¿Sabes por qué? Porque los exhibimos. Porque lo que hacemos es mostrar la debilidad que ellos tienen o la carencia que ellos tienen de este tipo de cosas. Termino. En el principio, y esto es desde el principio, Génesis 3, versículo 1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y aquí lo que a mí lo que me impacta es que, por lo que yo entiendo, cuando Dios maldice la tierra, por el pecado maldice la tierra, maldice a la serpiente y le dice, ahora te vas a arrastrar por el resto de tus días. Yo entiendo que la serpiente andaba, ¿cómo se dice? ¿Erguida? Hasta he visto algunas imágenes de algunos que ponen así la serpiente erguida con dos patitas, ¿no? Así como... A mí lo que me impacta es que Eva se voltea y empieza un diálogo con la serpiente. Y algunos teólogos dicen que era muy probable que los animales en el huerto del Edén hablaran, porque Eva no salió disparada diciendo, ¡ah! Me habló la serpiente. No, se puso a platicar con ella. Ahora, hay otro ejemplo de cuando la burra de Balaam, cuando lo pega junto al muro y le dice, ¿qué no estás viendo que ahí está el ángel? Y habló la burra, ¿no? Algunos dicen, es muy probable que por causa del pecado los animales dejaron de hablar. O sea, eso a mí me impacta, ¿no? Porque la serpiente se pone a hablar. Pero es más impactante lo que la serpiente dice. Porque el primer ataque a la palabra de Dios, para poner en duda lo que Dios ha dicho, empieza ahí. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Es cierto que les dijo que no coman? O sea, poniendo en tela de juicio. Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de... O sea, no le dijo, cállate tú, cállate. No, se puso a hablar con él. O sea, en lugar de decir, cállese, que está hablando en contra del Señor, ¿no? O por qué está de necia, ¿no? O agarra una vara y cállese, ¿no? Se puso a explicarle. Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. ¿No crees que exagera? ¿No crees tú que no es tan serio? ¿Acaso no te has puesto a pensar que no es así? Tal vez no entendiste bien. La serpiente
Hay muchas cosas que podemos aprender de aquí, pero no es el tema. La mujer prestando oído, muchas cosas. Lo que sí podemos aprender aquí es que desde el principio, lo que Dios ha dicho, Satanás ha querido poner en tela de juicio, sembrar duda. Versículo 5, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Serán como dioses, con D minúscula por cierto. Ese vocablo dioses tiene una interpretación para las personas que estaban puestas en autoridad, que comprendían, que entendían lo que había que hacerse. De ahí viene el vocablo. No quiere decir que sean dioses a los que hay que adorar, nada de eso. El punto es este: siempre va a haber esa voz, ese elemento que te va a querer hacer dudar de lo que Dios dice. Siempre va a haber ese distractor, siempre va a haber esa situación que va a querer desviarte de lo que Dios dice. Pero Dios promete y dice que si nosotros buscamos como un tesoro escondido, si nosotros damos oído, si inclinamos el oído, si prestamos atención, si tomamos su palabra, si la guardamos, si somos íntegros y caminamos en lo que Él dice, Él nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, nos va a proteger, nos va a cuidar de las cosas que están mal, para no ser como esos hombres que están desviados y que están tan mal y que están haciendo sus vidas como ellos creen que es mejor. Y por supuesto, como lo dije la semana pasada, este es un tema que todo padre de familia quisiera, no solamente para uno, sino también para sus hijos, para que nuestros hijos crecieran de la misma forma. Esa es nuestra oración, que Dios nos permita tener sabiduría para caminar de esa forma y le permita a nuestros hijos tener esa sabiduría para caminar en ese temor y en esa reverencia. Claro que nosotros no podemos dar algo que no tenemos, así que si no tenemos sabiduría, pues pidamos sabiduría para que al tenerla la podamos compartir con otros. Ese es el tema del día de hoy. Oremos. Incline su rostro y ore conmigo. Dios Padre, te agradecemos por el tiempo que nos das en tu palabra. Queremos en este momento pedirte, Señor eterno, que nos dirijas, que abras la ventana del cielo, que derrames para nosotros esa sabiduría que necesitamos. Padre, tu bendición enriquece, dice tu palabra, y no añade tristeza con ella. Permite, Padre, que de ti descienda este don perfecto, bueno, agradable, esa buena dádiva. Padre, compártenos. Pero más allá de ello, permítenos, Señor, tener un deseo, permítenos despertar, permítenos anhelar, permítenos tener esa necesidad, esa hambre, ese sed, ese deseo, ese impulso de buscar tu sabiduría, de anhelarla, de buscarla de tal forma que no paremos hasta encontrarla. Permítenos ser perseverantes, permítenos seguir adelante y a pesar de cualquier situación y de cualquier circunstancia que suceda a nuestro alrededor, en nuestra vida o en la vida de aquellos que amamos, nosotros podamos permanecer y seguir y continuar. Haznos personas de esa forma, Señor. Permítenos crecer de esta manera. Te lo pedimos en Cristo y te damos gracias porque podemos confiar en ti, Señor eterno. Te doy gracias por mis hermanos y por permitirnos un día más en tu palabra.